Sí, Bien. perfecto. Bueno, hola a todos y bienvenidos a otro Meetup. Hoy vamos a hablar de cuáles son los primeros pasos de ser un desarrollador de aplicaciones XR. Vale. Tenemos tres personas hoy aquí conmigo, tres expertos en la área, que es Albert, Juan y Lucía. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, para empezar, me gustaría de hacer una pregunta. Juan, ¿qué es XR? A ver, cuando hablamos de XR nos referimos a las redes extendidas. Esto engloba realidad aumentada, realidad virtual y realidades mixtas, Mixed Reality. Cuando nos referimos a estos, en realidad está hablando del continuo de la realidad. El concepto es fácil, o sea, cuando más capas de elementos virtuales añadimos a la aplicación, más virtuales y cuanto menos más realidad virtuales y cuanto menos más realidad aumentada. Por eso la realidad aumentada básica es mostrar un panel en pues, por ejemplo, ahí me saldrá Pokémon Go, que mostraba el bicho sin posteriormente ni nada en la escena. Eso se puede considerar realidad aumentada porque está mezclando la realidad con la virtual, o sea, la realidad con lo virtual. Cuando lo hacemos con realidad virtual, la realidad virtual te engloba, normalmente se utiliza con cascos, si no, no tiene sentido, y te engloba todo. O sea, tú estás viendo todo el entorno que ves a tu alrededor, es completamente virtual, por lo que eso sería otro extremo del continuo de la realidad. Para hacer esto, pues utilizamos equipos multidisciplinarios y normalmente con herramientas de videojuegos, que son las mejores herramientas para hacer estos tipos de aplicaciones. Vale. Y bueno, hablando sobre equipos multidisciplinares, ¿qué tipo de perfiles necesitan para este tipo de proyectos? Vale, normalmente necesitamos tres tipos de perfiles para hacer estos proyectos. Perfil desarrollo, que yo soy desarrollador y básicamente nos ocupamos de picar el código para que esas aplicaciones funcionen. Una parte de arte, 3D, que son los encargados de hacer toda la parte de modelados, texturas, materiales, etc. Y son los que van a hacer que la aplicación sea más o menos bonita. Y luego una parte de diseño, de experiencia de diseño, que son más o menos los que se van a encargar del diseño de interacciones, del diseño de cómo el flujo de la aplicación, de por dónde va el usuario, qué cosas va a hacer. En nosotros normalmente la gente de experiencia de usuario y la parte de desarrollo, entre los dos somos los que diseñamos y generamos el diseño de las interacciones. Vale, vale. Y bueno, que yo sepa, Lucía, eres una experta de la componente arte 3D, ¿vale? ¿Cuál es la participación de la gente de arte 3D en este tipo de proyectos? Bueno, pues el equipo de Arte 3D la verdad es que participa en gran parte del proyecto. Comenzamos con las sesiones de ideación en la que empezamos a definir un poco cómo van a ser todos los entornos, los elementos 3D a nivel de forma y a nivel visual también, con estilos y demás. Luego ya pasamos un poco a la parte de construcción en la que empezamos ya a modelar todos los entornos, texturizamos, hacemos también animaciones y lo preparamos todo para que se pueda implementar en el motor de juego, que en este caso sería Unity. Y ahí ya pues en el motor de juego integramos todos esos modelos que ya pues se empiezan a integrar con toda la parte de toda la capa de desarrollo que comenta Juanjo, y también pues enlazamos mucho con el equipo de experiencia de usuario, viendo que efectivamente pues todo lo que nosotros estemos creando vaya también de la mano un poco de esa experiencia que se ha definido previamente. Vale, vale. ¿Y, y cómo llegaste a este mundo de arte 3D? Bueno, pues mis primeros pasos fueron un poco el bachillerato de artes, que es con lo que empecé en este tema. Luego pasé a la carrera de diseño en la Facultad de Bellas Artes, y ahí es donde empecé ya a tocar algo de 3D, ¿no? Con Unity en entornos y modelado con Max. Entonces, bueno, de ahí ya enganché y entonces me especialicé con varios másters, empezando con alguno generalista para ver un poco pues todas las ramas del 3D, ¿no? De modelado, texturizado, animación, etcétera. Y luego ya pues me especialicé más en animación de personajes y también en efectos especiales con Houdini, ¿no? Entonces, bueno, un poco por mi bagaje de diseño, sí que es cierto que empecé a trabajar más como artista 3D para diseño de producto, por ejemplo,
y luego ya me moví a esta rama que enlazaba bastante con el tema del 3D. Vale, vale, bastante interesante. Por supuesto, la parte artística no vive sin la parte de programación. Y al verte, tú que eres un experto de la parte de programación, ¿cuál es tu participación o cuál es la participación de gente de programación en este tipo de proyectos? Bueno, hola, gracias por estar. Bueno, yo formo parte del equipo de desarrollo junto a Juanjo y, bueno, nosotros participamos también en las sesiones de ideación y aportamos sobre todo un punto de vista más técnico, ¿no? Como por ejemplo en el caso de una aplicación de realidad virtual, cómo sería el movimiento del personaje, cómo serían las transiciones en las pantallas, qué intercambio de información hay. Y validamos también que todo lo que se comenta es viable técnicamente. Y una vez hemos definido todo el proyecto, pues nos encargamos de programar, integrar todas las funcionalidades de la aplicación y montamos ya en el motor de juego, como ha dicho Lucía, utilizamos Unity, montamos los escenarios con los modelos que nos pasa el equipo de arte. Y también en nuestro caso lo iluminamos también y dejamos ya el escenario listo. Interesante, interesante. ¿Y tú cómo llegaste a este mundo? Bueno, yo tiré por bachillerato tecnológico y cuando terminé quería estudiar una carrera de desarrollo de videojuegos, pero era en el momento aquel que estaban empezando a salir, que eran privadas y eran muy caras. Así que al final tiré por ciclo superior de desarrollo de aplicaciones multiplataforma y desarrollo de aplicaciones web. Y luego por mi cuenta fui aprendiendo todos estos conceptos específicos del desarrollo de videojuegos. Y cuando terminé los ciclos entré a trabajar a NTT Data, cuando todavía era Everis, y así buscando un poco vi que había un equipo de XR y pedí el cambio y aquí estoy. Vale, y aquí estás. Parecen bien. ¿Y tú, Juanjo, Yo también. cómo llegaste a este mundo? A ver, yo primero me hice un modelo de desarrollo de aplicaciones informáticas. Después del módulo, se me quedó corto, me metí a la carrera. Y en la carrera empezamos a dar, tenía alguna asignatura de computación gráfica. Era un momento en el que los grados de desarrollo de videojuegos, todas estas cosas ni existían. Estamos hablando de hace más de 10 años, mucho más. Y después de eso, después de las asignaturas, empecé a trabajar en temas de I+D en otra empresa, con también temas de computación gráfica sobre OpenGL. Y a partir de ahí me hice un máster en computación gráfica y simulación. Es verdad que los máster estos de, no sé, el resto en el que di yo por lo menos, no se dirá directamente nada de motores de juego, ni de, bueno, de VR sí que se da un poco, pero se da sobre todo teoría. Y de lo otro se dan bases, o sea, te enseñan a hacer un motor de juego, te enseñan las bases de, yo que sé, de físicas, colliders y todas estas cosas, pero no aprendes a manejar directamente Unity o aprendes a manejar directamente Unreal, sino que lo que haces es ver las bases de cómo funciona todo. Y a partir de ahí, pues ya sí que empecé con Unity y con Unreal. Yo me pasé muchos años manejando los dos. Entré en temas de startup y después ya terminé, después de la startup terminé aquí en NTT Data, donde sí. Muy bien, muy bien. Perfecto. Bueno, vosotros te han hablado bastante sobre este tipo de herramientas, estos programas que yo no soy un experto, no soy. Y me surge una pregunta que es, por ejemplo, para ti, Lucía, ¿qué tipo de herramientas usas? Pues bueno, la verdad es que en el mercado hay cientos y cientos de programas, ¿no? Dependiendo un poco también de la disciplina de 3D, del objetivo, ¿no? Para lo que sea ese 3D, e incluso de las compañías, ¿no? Que a veces tienen sus propios programas, pues algunos son más populares que otros, ¿no? Nosotros en concreto lo que usamos es Maya, que la verdad es que bueno, nos resulta un programa muy completo porque puedes trabajar toda esa parte de modelado, sobre todo, ¿no? También realizamos ahí toda la parte de UVs, que es la preparación de los modelos para que se puedan texturizar. Y también pues, bueno, tiene una parte muy potente de animación, de rigging. Entonces, pues toda esa parte lo hacemos en este programa, ¿no? Luego también utilizamos ZBrush, que es otro programa de modelado orgánico. Bueno, un poco más ocasionalmente, ¿no? Porque sobre todo lo que hacemos es hard surface, ¿no? A nivel de modelado. Y luego ya pues pasamos a programas de texturizado.
que nosotros en concreto, pues eso, lo que usamos es Substance Painter y Substance Designer, que además pues, bueno, tienen conexión con el motor y con Photoshop, que también nos sirve de apoyo para el texturizado. Y bueno, luego también a nivel de render, en temas de VR pues se usa más bien poco, ¿no? Pero por ejemplo, si hacemos algún render 360, ¿no? Para meterlo en unas gafas de realidad virtual, pues podemos usar Arnold como motor de render. Y luego ya, pues bueno, como comentaban los compañeros, usamos Unity ya como motor de juego para integrar todos los modelos. Vale, bastantes ferramentas que usas. Supongo, bueno, y supongo que en la parte de programación también has bastantes herramientas. Albert, ¿tú qué herramientas usas? Bueno, nosotros principalmente tenemos que usar un motor de juego, como ha dicho Lucía, como Unity, Unreal Engine, otro menos popular pero que es de código abierto sería Godot, y principalmente utilizamos Unity nosotros, que como lenguaje de programación utiliza C#, y luego como IDE yo utilizo Visual Studio, Juanjo utiliza Rider, cualquier IDE que sea compatible con Unity se puede utilizar, y utilizamos Git para el control de versiones. Y nosotros que nos tiramos, menos herramientas que Lucía. Sí, un poco menos, pero bastante complejas también. Supongo que usan bibliotecas y libraries para hacer este tipo de aplicaciones VR. Sí. Juanjo, ¿es eso? Sí, normalmente estas aplicaciones trabajamos con dispositivos de fabricantes distintos y bueno, nosotros como solemos trabajar con Unity, trabajamos con OpenXR, que es un estándar de Khronos Group que sacó hace unos años para unificar, sobre todo unificar interface entre diferentes plataformas. De aquí utilizamos Interactive Toolkit, que es una herramienta que sacó hace, no me acuerdo, creo que hace un año ya, que la sacó Unity. Y aparte de Interaction Toolkit nos abstrae de con qué dispositivo estamos trabajando y nos permite realizar, bueno, pues seguimiento de manos, seguimiento de los mandos, diferentes controles de botones. O sea, y ya te trae con un montón de interfaz para hacer agarres de objetos, de tirar cosas, etc. Que nos ayuda muchísimo a hacer el trabajo. Antes de que estuviera Interactive Toolkit, normalmente trabajamos directamente con las librerías de cada fabricante. Por ejemplo, hemos trabajado mucho con la de Oculus, porque casi todo lo que hemos hecho, bueno, muchas más cosas también con Vive y con Pico, pero hemos hecho muchas cosas con Oculus, y Oculus te da unas librerías que más o menos serán aceptables para hacer el desarrollo, sobre todo el seguimiento de los mandos, que es lo más complicado y lo que cada una tiene sus mandos diferentes. Claro, claro, claro. Y esto mucho para el mundo VR. Y para AR, ¿usan también algún tipo de bibliotecas? ¿O qué? Sí. Cuando trabajamos en nativo, a ver, hemos explorado muchas bibliotecas, porque antes de que llegase a Recore y a Rekit, trabajamos con bibliotecas como Euphoria o... Ahí me saldrá. Ahora no me salió. Había otra que también era muy conocida que utilizábamos también antiguamente. Pero una vez que llegaron a RKit y a Recore, sobre todo cuando se empezaron a estandarizar y ya los móviles eran sobre todo compatibles con Recore, porque RKit, como en modelos de iPhone hay menos, era más fácil, pues es con lo que trabajamos de base, ya sea en nativo o con motor. Nativo normalmente cuando trabajamos con RKit, vamos con RKit y STEMKit, y en Android pues tengo más problemas. Normalmente te montamos Sirion Unity, pero si no utilizamos Stenfor, aunque Stenfor ya está predicado, y Recore sobre todo. Lo que normalmente hacemos, y casi siempre, si no vamos a nativo porque no lo pidan por alguna circunstancia especial, es ir a motor de Unity. Y ya desde hace un tiempo, desde hace por lo menos año y medio, una cosa así, Unity también sacó una librería para ocultar todos los desarrollos específicos de cada una de estas librerías, ya sea de ARCore o de ARKit, que se llama AR Foundation, y con eso es con lo que más hemos trabajado en los últimos años, porque directamente nos oculta contra qué librería estamos trabajando y compilar para una plataforma u otra, o sea, para compilar para Android o para iOS,
es darle un tic y cambiar la plataforma destino. Fuera de móviles, porque todo esto que está hablando es para móviles, cuando trabajamos con HoloLens o Magic Leap, que también tenemos cosas hechas y bueno, hemos trabajado mucho sobre todo con HoloLens, trabajamos directamente contra las librerías del fabricante y contra OpenXR, que también es compatible con gafas de realidad mixta. Aparte de esto, también utilizamos MRTK, que es una librería de Microsoft para, pues lo típico, para tener que botoncitos, coger objetos y diferentes tipos de interacciones que te arregla mucho el trabajo. Antes de que estuviera MRTK, con Magic Leap teníamos que hacer nosotros nuestros botones y nuestros Dropbox y los típicos objetos que se utilizan y la verdad que era un puñetero infierno, porque para manejar el mando era un poco complicado. Vale, bastante complejo también. Bueno, cuando cuando ouço a XR, sempre associo a juegos, ¿vale? Videojuegos, experiencias de realidad virtual, realidad aumentada, siempre de juegos. ¿Qué hace una empresa de consultoría en esta área? ¿Vale? Juan, ¿qué tipo de aplicaciones desarrollas? A ver, me hace gracia que se desarrolle con videojuegos porque es verdad que la VR cuando empezó en los 90, finales 80-90, partió sobre todo para muchos arcades y videojuegos, pero durante casi finales de los 90 y casi todo 2000 es una tecnología que se ha utilizado a nivel industrial. Hasta que nos llegó Palmer Luckey en el 2012, creo que fue, y fue cuando sacó Oculus que revolucionó el mercado. Y el resto de las empresas empezaron a sacar aplicaciones y, o sea, lo orientado más hacia el gaming. Y empezaron a sacar gafas más orientadas hacia el gaming. Pero es una tecnología que se lleva muchísimos años utilizándose para el tema de industria. Ahora mismo lo utilizamos mucho para la industria 4.0, para gemelos digitales, está llevando mucho con gemelos digitales, sobre todo con Omniverse y Cloud XR. Lo utilizamos para formaciones. Para formaciones da un gran valor a la realidad virtual porque permite hacer cosas que a los operarios que no podrían hacer en entornos realistas, o sea, entornos en la realidad porque son peligrosos. También estamos utilizando para temas de marketing, porque en temas de marketing, sobre todo al principio, bueno, y ahora todavía sigue dando mucho más con el tema de metaverso para utilizarlo en marketing. Metaverso, que ahora mismo el metaverso está en boca de todo el mundo y todo el mundo quiere tener su metaverso. Y luego la AR, sobre todo con gafas gafas de MR, lo estamos utilizando para soporte remoto, donde un operario está trabajando en algún sitio y puede llamar a una central para que le ayuden a reparar ciertos aparatos, lo hemos utilizado en telco y en cosas así. También para ayudar en entornos de manufacturing. O sea, cuando están construyendo, yo que sé, aviones o coches, se ponen las gafas para que les vayan guiando, les vayan de forma automática, le vayan diciendo dónde y cómo tienen que ir realizando las tareas. Igual que llevando un control de las tareas que van realizando los operarios. Y me falta una, sí, para temas de autoinstalación y diagnóstico. Por ejemplo, hemos hecho algunas POC y hemos hecho algunas cosas para autoinstalación de aparatos, como puede ser un router, o aparatos un poco más complicados para la gente que tenemos ahí varias cosas hechas. Y que se me olvide, déjame que piense. Yo creo que poco más. Poco más, una lista enorme, pero es un poco más. Sí, parece bastante interesante. Bastantes proyectos también y bastantes áreas. Bueno, quase hemos terminado. Antes de chegarmos à secção de perguntas, eu gostaria de fazer uma pergunta ligeiramente diferente e poderá ser para ti, Lucía. Com o conhecimento que tienes hoje, ¿de onde começarias a especializarte en esta área? Bueno, pues para mí es importante empezar a ver un poco dentro del 3D, ¿no? Cuál sería la disciplina un poco a la que uno se quiere dedicar, porque al final ahora lo englobamos, ¿no? En esta única palabra, ¿no? De arte 3D, pero al final el trabajo es súper amplio, ¿no? O sea, desde tipo de cosas que modelas, ¿no? Por ejemplo, que si props, que si personajes, que si más orgánico, ¿no? También la parte de especializarte en o modelado o texturizado, o incluso si quieres ser pues technical artist, ¿no? Que es un poco más la parte de iluminación y más de motor. Entonces, bueno, para eso yo diría primero formarse un poco con algún curso o máster o autodidacta, ¿no? Pero de manera un poco generalista, para empezar a ver un poco cuál es el interés que uno tiene en eso, ¿no? Y luego pues ya ir especializándose. Algo también que me parece súper importante es formarse o aprender dentro del flujo adecuado, ¿no? Porque como comentaba antes,
No es lo mismo, por ejemplo, el 3D para videojuegos que para cine y televisión, ¿no? Entonces, el 3D para uno normalmente no suele servir para el otro, ¿no? La forma de trabajarlo. Entonces, pues es importante en este sentido, ¿no? Es decir, si quiero dedicarme al VR, en este caso, por ejemplo, pues sería el flujo de videojuegos, ¿no? Y luego otro aspecto también muy importante para entrar un poco en la industria para un artista 3D es tener un portfolio, ¿no? Tener siempre trabajos que enseñar, piezas que mostrar, bien sea en una web o bien en una reel, en un vídeo. Porque hay veces que es lo primero que se mira, ¿no? A la hora de contratar o de buscar trabajo, incluso antes que el currículum, ¿no? Hay que tener muchos cursos o muchas cosas. Un buen portfolio con buenas piezas es esencial. Entonces yo empezaría un poco por esas tres patas. Vale, bastante interessante. E tu, Alberto, a mesma pergunta. Com o conhecimento que tienes hoje, ¿de dónde comenzarías a especializarte en esta área? Bueno, mi recomendación, lo primero, sería empezar a aprender a programar, preferiblemente un lenguaje tipado orientado a objetos. Como yo empecé con Java, por ejemplo. Si tienes, por ejemplo, muy claro que quieres ir a Unity, puedes empezar con C# o C++, que es el que utiliza Unreal Engine, que a mí me parece un poquito más complicado, pero bueno, al final se puede aprender igualmente. Y empezaría antes eso, con las bases de la programación, antes de empezar con desarrollo de videojuegos, ¿no? Porque al final hoy es muy fácil empezar, quiero desarrollar una aplicación XR, o quiero desarrollar un videojuego, y hay muchísimos vídeos, y un error que yo cometí fue empezar por ahí, y al final te limitabas a copiar y pegar el código de lo que hacía la gente que hacía el tutorial, no entendía qué hacía ese código. Al final funcionaba porque habías copiado lo que había hecho esa persona, pero no eras capaz tú no tenías tu capacidad para hacer algo nuevo, para hacer algo que tú quisieras. Entonces, recomendaría empezar a aprender las bases de la programación. Una vez ya controlas un poco, no hace falta tampoco ser aquí un experto en un lenguaje o en programación, pero cuando ya conoces las bases, ya sí que puedes entrar con un motor de juego, que ya entran unos conceptos diferentes, que son muy específicos de un motor de juego. Tienes un game loop, tienes conceptos como el delta time, gestionar aplicaciones en tiempo real es un poquito diferente a otras aplicaciones o aplicaciones de consola, que serían las que harías cuando empiezas a aprender. Y luego ya a partir de ahí empezar a pensar en prototipos sencillitos e intentar empezar a desarrollarlos. Tirar mucho por lo que he hecho, por prototipos. Muchas veces también fue mi caso. Tú empiezas muy emocionado, empiezas a pensar, pues voy a hacer un proyecto gigantesco. Y luego te vas dando cuenta de todo el trabajo que tiene detrás un videojuego. Así que por eso digo, al final, intentar hacer prototipos, pensar en juegos muy sencillitos, poco a poco ir haciendo, ir aprendiendo, ir pensando, ostras, puedo ir añadiendo cada vez más cosas, puedo ir montando cada vez experiencias un poquito más complejas. Y bueno, igual que Lucía, los cursos pueden ir bien. Hay algunos cursos por ahí por Udemy que están bastante bien, otros que no están tanto. Así que mirad bien antes de... Hay algunos que normalmente los que tienen mejores valoraciones, yo he hecho alguno y hice uno de Unreal en particular y estaba bastante bien. Y era el que mejor valoración tenía, así que por ahí es una buena recomendación mirar eso. Y eso, tener un portfolio que puedas realmente enseñar todos estos proyectos que has ido haciendo. Y luego también, bueno, no sé cuántos de los que están viendo son programadores, pero con los motores de juego pasa un poco lo mismo que con los lenguajes de programación, ¿no? Al final, una vez ya aprendes los conceptos de uno, hacer la transición a otro no lleva el mismo tiempo que aprender la base, ¿no? O sea, si tú te conviertes en un experto en Unity y luego quieres probar Unreal Engine, muchos de los conceptos son los mismos, igual que con un lenguaje de programación. Vale. Así que como resumen, aprender primero a programar antes de lanzarte a querer hacer juegos.
y luego escoger un motor de juego y luego también ir viendo que hay muchísimas ramas, que hay mucha cosa por hacer cuando empiezas a hacer un juego y al final especializarte en lo que más te gusta. Vale, perfecto, parece muy bien, muchas gracias. Bueno, estamos mesmo al fin, solo tenemos 8 minutos antes de terminar esta sesión. No sé si alguna persona aquí en el chat se tiene alguna duda, alguna cosa que quiera aprovechar para preguntar aquí a los nuestros oradores. ¿No? Parece que no. Bueno, entonces gostaria, para terminar, perguntar se algum dos nossos oradores tem alguma mensagem especial para as pessoas que querem cambiar aqui para esta área. Ou se podemos terminar aqui. Não sei, Juanjo, ¿quieres decir alguna mensagem especial? Yo en principio no, ¿vosotros queréis algo, Albert, Lucía? No, por mi parte no. Mira, hay una pregunta. Temos aqui Sí. uma pergunta, vale, perfecto. ¿Qué conocimiento de mates necesitas para programar 3D? A ver, A ver, en yo real... por Ok. nuestra parte, sí, por nuestra parte en lo que es en arte 3D, o sea, para hacer 3D no se usa, ¿no? De hecho, yo diría que absolutamente cero. Pero sí que es cierto que todo lo que hacemos, tú tienes una consola en la que se puede meter código, sería más código que mates, ¿no? Sí que es cierto que a nivel de efectos especiales y tal, ahí sí que se usa más, ¿no? Y bueno, y luego ya la parte de Unity, ahí ya dejo a Juanjo que comente. Vale. A ver, la mayor parte de las matemáticas te las va a ocultar el motor. O sea, el motor por debajo va a trabajar con la matriz mundo, que es con lo que normalmente se localizan los objetos en el espacio. Bueno, se localizan, se rotan y se escalan. Y la mayor parte de eso te lo va a ocultar el motor. Vas a tener que trabajar con vectores, vas a tener que saber matemáticas de instituto, o sea, lo que es un vector, cómo sacar un vector, puntos, distancias entre puntos y con módulos, cosas de esas. Vas a tener que saber lo que son, no hacer las operaciones, porque para hacer, yo que sé, el módulo de un vector vas a tener ahí no me acuerdo ahora cómo era el módulo, el magnitude, que ya te lo va a dar, ¿vale? Por lo que vas a tener, pero sí que tienes que conocer los conceptos. Y luego ni siquiera tienes que saber por conceptos como, por ejemplo, un cuaternión, que cuaternión se utilizan para hacer las rotaciones. Esos, con que sepas cómo rotar y... O sea, que es una rotación y cómo se van a hacer las rotaciones, los cuaterniones no tienes que saber cómo funcionan por debajo ni cómo se calcula. Yo, si os digo la verdad, en su día los aprendí a hacer los cálculos de cuaterniones, me piqué una clase de cuaternión y hoy en día no me acuerdo cómo funcionaba, tendría que volverlo a mirar. Por lo que la matemática básica de instituto, sobre todo de cálculo vectorial, no mucho más. A ver, cuanto más matemáticas sepas, mejor, claro. Todo como todo. Va a haber cosas que vas a entender mejor, sobre todo las bases. Perfecto. Gracias. No sé si tienes más alguna duda o si hay más otras dudas aquí en el chat. Vamos a dar aquí un minuto para las personas. ¿Sí, no? No. Bueno. Si hay más dudas, pueden usar la plataforma de Meetup para hacer las dudas. Y después tenemos Lucia, Juanjo y Albert que pueden después darnos un feedback sobre las dudas. Y bueno, pueden usar la plataforma exactamente para eso. Y pues bueno, si no hay más dudas, creo que podemos terminar. Gustaría más una vez agradecer a todos por estar aquí. Y bueno, nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.